Hola, soy Estela Humana Martínez, de carrera acerca del tema de las cosas de finanzas. Espero que sí. Les hablaré acerca del concepto, importancia y objetivo de las finanzas. Las finanzas es el flujo del dinero entre individuos, empresas o estados. Las finanzas son una rama de la economía que estudia la obtención y gestión por parte de la compañía, individuo o del estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios con que se dispone de sus activos. Las finanzas tratan de las condiciones de oportunidad en que se consigue el capital, los usos de este y de los pagos, e intereses que se cargan a las transacciones en dinero. También suele definirse como el arte y la ciencia de administrar el dinero. La administración financiera consiste en maximizar el patrimonio de los accionistas de una empresa a través de una correcta consecución, manejo y aplicación de los fondos que se requiere a la misma. Alguna de las importancias es para llevar a cabo un negocio, las empresas necesitan activos reales, tangibles e intangibles. Los tangibles son terrenos, edificaciones, maquinarias, vehículos, etc. Los intangibles son todos aquellos que no tienen existencia física, cuyo valor radica en los derechos conferidos como resultado de la titularidad y propiedad de los mismos. Los principales objetivos de la administración financiera son planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica, captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente, asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa, optimizar los recursos financieros, maximizar la incertidumbre de inversión, maximización de las utilidades, maximización del patrimonio neto, maximización del valor actual neto de la empresa y maximización de la creación de valor. La importancia de la función administrativa financiera depende del tamaño de la empresa. En compañías pequeñas, la función financiera la desempeña en el comportamiento de la contabilidad. Al crecer una empresa, es necesario departamentos separados ligados al presidente de la compañía por medio de un vicepresidente de finanzas, conocido como gerente financiero. El tesorero y el controlador se reportan al vicepresidente de finanzas. El tesorero ordena las actividades financieras tales como la planeación financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, desembolsos de capital, manejo de crédito y administración de la cartera de inversiones. El controlador se ocupa de las actividades contables, administración fiscal, procedimiento de datos, así como la contabilidad financiera y de costos. La administración financiera actual se contempla como una forma de la economía aplicada que hace énfasis a conceptos teóricos, tomando también información de la contabilidad. Para muchos, la función financiera y contable de un negocio es virtualmente la misma. El contador prepara los estados financieros, partiendo de la premisa de los ingresos que reconocen como tales en el movimiento de la venta y los gastos cuando se ocurren en ellos. El administrador financiero se ocupa de mantener la solvencia de la empresa, obteniendo los flujos de caja necesarios para satisfacer las obligaciones y los activos fijos y circulantes necesarios para lograr los objetivos de la empresa, y en vez de reconocer los ingresos y los gastos como lo hace el contador. Este lo reconoce como respecto en entradas y salida del efectivo. Algunos conceptos básicos financieros son: la rentabilidad es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. Tasa de rendimiento es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente. La solvencia es la capacidad de responder financiera y económicamente los compromisos contraídos. Forma de analizar el contenido de los estados financieros. Existen los siguientes métodos de evaluación, que es el método vertical, método horizontal y método histórico. El flujo objetivo de las empresas es el movimiento de entrada y salida de efectivo que muestran las interrelaciones de los flujos de recursos entre los sectores privados, público y externo, que se dan tanto en el receptor como para a través del sistema financiero. Componentes del flujo de fondos. Se establecen los tipos de fondos: flujo de fondo operativo, que es la ganancia operativa, y el flujo de fuentes financieras de fondos se calculan con los cambios en el
y los pagos de intereses